Hola y bienvenidos al séptimo tutorial de MATLAB, Programación, parte 2 de 3. En esta ocasión se tratarán los siguientes temas. Primero, lectura y escritura interactiva de variables, funciones input, disp y fprintf. Segundo, ficheros de comandos o scripts. Y tercero, funciones. Primero, lectura y escritura interactiva de variables, funciones input, disp y fprintf. Función input. La función input permite imprimir un mensaje en la línea de comandos de MATLAB y recuperar como valor de retorno un valor numérico o el resultado de una expresión tecleada por el usuario. Después de imprimir el mensaje, el programa espera que el usuario teclee el valor numérico o la expresión. Cualquier expresión válida de MATLAB es aceptada por este comando. El usuario puede teclear simplemente un vector o una matriz. En cualquier caso, la expresión introducida es evaluada con los valores actuales de las variables de MATLAB y el resultado se devuelve como valor de retorno. Por ejemplo, escribamos n igual a input, abre paréntesis, entre comillas simples y escribimos el mensaje que queremos que se muestre. Por ejemplo, teclee el número de ecuaciones. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vemos que nos muestra el mensaje que acabamos de introducir. Teclee el número de ecuaciones. Ahora podremos introducir un número, 5 por ejemplo, y quedará guardado en la variable n, como se puede comprobar en el workspace. Otra posible forma de esta función es la siguiente. Obsérvese que en este caso se usará un parámetro s. Escribamos, ¿cómo te llamas? Cierra comillas, coma, y entre comillas simples, la letra S. En este caso podremos introducir una cadena de caracteres. Como vemos, el texto tecleado como respuesta se lee y se devuelve sin evaluar ninguna expresión. Es decir, si se teclea una fórmula, se almacena como texto sin evaluarse. Por ejemplo, si hubiéramos tecleado 5 más 9, se hubiera guardado como 5 más 9. No se hace la operación. También es posible usar una variable para guardar la cadena de texto que luego se mostrará. Por ejemplo, y luego podemos obtener dicho resultado ingresando como argumento de la función input la variable ejemplo. Inmediatamente me imprimirá en pantalla cuántos años tienes y quedará guardado en la variable edad. Es también posible introducir matrices o vectores. Veamos por ejemplo, matriz es igual a input, ingrese matriz. Introduzcamos por ejemplo la matriz mágica de 3×3. Y por último, es posible también almacenar cadenas de texto. De esta manera.
La respuesta la tendremos que dar entre comillas simples para que sea reconocida como una cadena de caracteres. Función disp. La función disp permite imprimir en pantalla un mensaje de texto o el valor de un vector o matriz, pero sin imprimir su nombre. En realidad, disp siempre imprime vectores y o matrices, teniendo en cuenta que las cadenas de caracteres son un caso particular de vectores, como se vio anteriormente. Considérese los siguientes ejemplos sencillos de cómo se utiliza. Simplemente muestra el mensaje en la pantalla. O A es igual a rand de 4×4. Y ahora, mediante la función disp, que nos muestre A. En este caso se puede observar la diferencia entre las dos formas de imprimir la matriz A. La primera me muestra A igual a y el resultado. Y la segunda simplemente me muestra el resultado, sin necesidad de imprimir su nombre. Veamos ahora. Si x tiene, por ejemplo, el valor de menos 23.6 y tecleamos el valor x, vemos que nos imprime el nombre. De nuevo, cabe mencionar que algunas veces es necesario o es útil imprimir el valor de una variable o de una expresión o carácter o cadenas de carácter sin mostrar el nombre de la variable o la palabra ans. Esta es la principal ventaja de usar disp. De esta manera, disp x solamente muestra el resultado. Otros ejemplos son disp pi elevado al cubo, disp alguna cadena. Veamos ahora un ejemplo algo más complejo. Vamos a ver cómo se imprime una tabla de valores, es decir, abscisa y ordenada. El ejemplo consiste en dos vectores fila x y y, el primero que va de 0 a 5 y el segundo de 10 a 15. Crearemos ahora una matriz llamada res de respuesta. En la primera columna de la matriz almacenaremos x transpuesta y en la segunda columna almacenaremos y transpuesta. Esto es equivalente a poner res es igual a x transpuesta y transpuesta. Ahora mostraremos en pantalla tabla función, que será el título de nuestra tabla, y luego se mostrarán las letras abscisa y ordenada, separadas por un espacio para que queden separadas las columnas, y luego se mostrará la variable res. Como vemos, x son los valores de 0 a 5, y los valores de 10 a 15, y la tabla muestra las abscisas y las ordenadas. Veamos ahora algunos ejemplos de programas en los cuales se usan las dos anteriores funciones, input y disp. En este ejemplo, se pide ingresar un número positivo. Si se ingresa el número 1, se imprime en pantalla usted ingresó el 1. Si se ingresa el 2, usted ingresó el 2. Si se teclea el 3, se imprime usted ingresó el 3. En los otros casos, se imprime el número es mayor que 3. Se ingresaron los números 1, 2, 3 y 4 y a continuación se muestran los resultados obtenidos. En este ejemplo se pide ingresar un número positivo para que se muestre la lista de números desde 0 hasta el número entrado. Como ejemplo, se ingresaron los números 5 y 3. Los resultados son
Por último, en este ejemplo, se pide ingresar un número para determinar si este número es primo o no. Esto se realiza mediante: primero se guarda el número que se desea saber si es primo en la variable n. Se tiene un índice que inicia en 2 y una variable primo a modo de interruptor, la cual iniciamos con el valor de 1. Luego, mediante un ciclo while, mientras el índice i sea menor a la raíz cuadrada de n, se evalúa si el remanente, es decir, el residuo de dividir n entre i es igual a 0, se convierte la variable primo en 0 y se sale del ciclo. Si esta condición no se cumple, se aumenta el índice i en 1. Si al terminar el ciclo primo es verdadero, es decir, 1, se muestra en pantalla el número dado es primo. De lo contrario, se muestra en pantalla el número dado no es primo. Como ejemplos, se ingresaron los números 13 y 12. Los resultados fueron: función fprintf. La función fprintf es otra función para mostrar un mensaje o un resultado, pero esta permite mezclar texto y valores numéricos de las variables, y también se puede ajustar el formato de los números. Esta función tiene muchas posibilidades. La sintaxis de fprintf es basado en la función fprintf del lenguaje C. Su forma general puede ser: donde formato es una cadena de texto que controla la apariencia de la salida. Variables es una lista de variables separadas por comas que van a ser mostradas en pantalla de acuerdo con la especificación descrita en formato. Veamos cada uno de estos argumentos de entrada más detenidamente. Primero, formato. El formato indica, como su nombre lo dice, el formato de los campos de salida, y el cual es especificado como una cadena de texto. La cadena puede incluir un signo de porcentaje seguido por un carácter de conversión. La siguiente tabla muestra una lista de los diferentes caracteres de conversión disponibles en MATLAB y sus correspondientes subtipos. Tenemos en cuenta que los caracteres de conversión especifican la notación que va a tener la salida. Tenemos los diferentes tipos de enteros con signo, enteros sin signo, los números de punto fijo y los caracteres. Las cadenas pueden incluir operadores adicionales, los cuales aparecerían en el siguiente orden. Se incluyen espacios para dar una mayor claridad. Primero, se tiene un identificador. Luego, las banderas. Luego se indica el ancho, la precisión, el subtipo y por último, el carácter de conversión. En el caso del identificador, el identificador indica el orden de procesamiento de las entradas. Se usa la sintaxis n seguido del signo pesos, donde n representa la posición del valor en la lista de entrada. En este ejemplo estamos indicando que la lista de variables de entrada A, B y C, la cual A sería la primera, B la segunda y C la tercera, me imprima en pantalla primero la número 3, luego la 2, luego la 1 y luego nuevamente la número 2. Es decir, el orden sería C, B, A, B. Como vemos, la salida de MATLAB es efectivamente esa, C, B, A, B. Banderas. Las diferentes banderas con las que cuenta MATLAB son las siguientes: el signo menos, el signo más, el espacio vacío, el cero y el numeral. El menos justifica a la izquierda. El más imprime el carácter más para los valores positivos. El espacio rellena el ancho de campo con espacios antes del valor. El cero rellena el ancho de campo con ceros. Y el numeral
modifica las conversiones numéricas seleccionadas. Es decir, para porcentaje O, X o X mayúscula, imprime los prefijos 0, 0x minúscula o 0x mayúscula respectivamente. Para porcentaje F, E o E mayúscula, imprime punto decimal incluso cuando la precisión es 0. Y para G minúscula o G mayúscula, no elimina los ceros a la derecha ni el punto decimal. Ancho de campo. El ancho es el mínimo número de caracteres que se imprimen. Puede ser un número o mediante un asterisco se puede referir a un argumento en la lista de entrada. Por ejemplo, se tienen las dos siguientes listas de entrada. Como vemos, en el primero se indica mediante el número 12 directamente. Y en el segundo se utiliza un asterisco para referirse a un argumento de la lista de entrada, que en este caso sería el 12. Ambos casos serían equivalentes. La precisión. Para porcentaje F, porcentaje E o porcentaje E mayúscula, indica el número de dígitos a la derecha del punto decimal. Por ejemplo, si decimos porcentaje 6.4F, imprime pi como 3,1416. Esto se debe a que estamos diciendo que queremos 4 dígitos después del punto decimal. En cambio, para porcentaje G o porcentaje G mayúscula, indica el número de dígitos significativos. Es decir, si decimos porcentaje 6.4G, imprime en este caso pi como 3.142, pues estamos diciendo que queremos 4 dígitos en total. Hay que tener en cuenta que, como en el caso anterior, puede ser un número o un asterisco para referirse a un argumento de la lista de entrada. Por ejemplo, en este caso, porcentaje 6.4F, pi es equivalente a porcentaje asterisco para referirse al ancho, punto asterisco para referirse a la precisión y F el carácter de conversión. Por último, la cadena también puede incluir combinaciones de las siguientes. Texto literal a imprimir. Por ejemplo, para imprimir una comilla simple, se incluye comilla, comilla en el formato. Caracteres de control incluidos los que se encuentran en la siguiente tabla. Las variables. Las variables son arrays numéricos o de caracteres, especificado como un escalar, un vector, una matriz o un array multidimensional. Ejemplo. En este ejemplo se crean las variables x, y y z como se muestra. X es un vector formado desde -pi hasta pi de 5 elementos igualmente espaciados. Luego se imprime mediante f'f una tabla con los resultados, mediante un ciclo for, que utiliza un índice j que va desde 1 hasta el número de datos de x. De esta manera, mediante f'f se imprimirá primero el índice j, luego el elemento j de x, de y y de z. El primero como un entero y los siguientes con formato de punto fijo. Como se puede ver, el resultado se ve muy desordenado. A continuación se realizará una serie de modificaciones al formato, lo cual permitirá un incremento del nivel de control sobre la apariencia de las columnas. Primero se establecerá la misma precisión para los números de punto fijo. Imprimimos un mensaje de la misma precisión para números de punto fijo y este símbolo de \n, como lo vimos anteriormente, indica un enter o pasa a la siguiente línea. La precisión se indica después del punto. En este caso se utilizarán 2 decimales para cada uno de los números. Como vemos, los números de punto fijo ahora tienen todos 2 decimales. Aún así se siguen viendo desordenados. Ahora se especificará el ancho de las columnas, la precisión y se usará la notación científica.
Esto se hace adicionando el ancho de las columnas, en este caso en el primero 8, 13 y 13. Y ahora se mostrarán en notación científica. Como vemos, ahora los resultados se ven mucho más claros. Por último, es posible agregar encabezados para cada columna. Esto se hace mediante esta línea. fprintf, j, dejamos espacios, x de j, y de j y z de j. Enter. E imprimimos lo que teníamos anteriormente. Como vemos, haciendo uso de las posibilidades que nos ofrece fprintf, es posible ordenar y manejar a nuestro gusto las tablas, obteniendo resultados mucho más amigables. Ahora veamos un ejemplo un poco más complejo de uso de fprintf. En este ejemplo se usará además la función pause, la cual hace una pausa a la ejecución del programa por n segundos antes de continuar, donde n puede ser cualquier número real. A la función pause se entrarán con la variable sex, la cual le di el valor de 0.05 segundos. Luego, mediante un ciclo for y usando un índice i que va desde 0 a 100 con paso 1, se imprime en formato entero el índice i, ocupando 3 espacios, seguido del carácter backslash, el cual se imprime escribiendo 2 de ellos. Luego se pausa la ejecución del programa por 0.05 segundos mediante esta sentencia, para posteriormente, mediante fprintf, hacer un backspace, es decir, se borra el último carácter impreso. Esto se hace mediante el backslash b, es decir, se borraría el último backslash, para ser reemplazado por la barra vertical. Mismo proceso sigue a continuación, se pausa la ejecución del programa por 0.05 segundos, se borra el último carácter impreso, es decir, la barra vertical, y se reemplaza por un slash en este caso. Del mismo modo, en la siguiente par de sentencias, pero en este caso se reemplaza por una barra horizontal. Por último, imprimimos un retorno de carro para volver al primer carácter, para luego iniciarse un nuevo ciclo con el siguiente índice i. Finalmente, al terminar el ciclo, se imprime la palabra fin. Veamos entonces cómo funciona este programa. Como vemos, imprime primero el índice a la izquierda y a la derecha imprime el backslash, la barra vertical, el slash y la barra horizontal, para luego seguir con el siguiente índice, hasta llegar al número 100, cuando encontraremos la palabra fin. Segundo, ficheros de comandos o scripts. Como ya se ha dicho, los ficheros de comandos o scripts son ficheros con un nombre tal como file1.m, que contienen una sucesión de comandos análoga a la que se teclearía en el uso interactivo del programa. Dichos comandos se ejecutan sucesivamente cuando se teclea el nombre del fichero que los contiene, sin la extensión, es decir, cuando se teclea file1 con el ejemplo considerado. Como sabemos, los dos tipos de funciones .m se pueden crear haciendo clic en New Script. Cuando se ejecuta desde la línea de comandos, las variables creadas por file1 pertenecen al espacio de trabajo base de MATLAB. Por el contrario, si se ejecuta desde una función, las variables que crea pertenecen al espacio de trabajo de la función. Por ejemplo, creemos un script en un archivo llamado triarea.m que calcule el área de un triángulo. Luego de guardar el archivo,
usted puede llamar el script desde la línea de comandos. Para calcular el área de otro ángulo usando el mismo script, usted puede actualizar los valores de b y h en el script y volver a correrla. Por ejemplo, si queremos que esta vez el área sea 7 y la altura sea 2, tendremos que cambiarlo desde el mismo script, guardarlo, volver a la línea de comandos y volver a llamar el script. Cada vez que se corra, el script guarda el resultado en una variable llamada A, que está en el espacio de trabajo base o workspace. Del mismo modo, quedan guardadas las variables b y h en el espacio de trabajo base. Sin embargo, en vez de manualmente actualizar el script cada vez que se quiera calcular un triángulo diferente, usted puede hacer su programa más flexible convirtiendo el script en una función. Más adelante se verá cómo se convierte este mismo script en una función, y se verá que es mucho más fácil usarlo de esa manera. En los ficheros de comandos conviene poner los puntos y coma al final de cada sentencia para evitar una salida de resultados demasiado cuantiosa. Veamos ahora otro ejemplo. Este script imprime los primeros n números de la serie de Fibonacci. Primero se va a pedir al usuario que entre la cantidad de números de Fibonacci a calcular. Como se sabe, los primeros números de la serie de Fibonacci son dos unos. Luego, mediante un ciclo for, se construirán los otros números de Fibonacci hasta la cantidad de números entrada por el usuario. Fíjense que deliberadamente se ha omitido el punto y coma en la línea final, de tal manera que podamos observar el proceso en el que el array es construido. En cada iteración del ciclo, MATLAB expande la dimensión del array f en 1, en orden de acomodar los nuevos elementos f de i. Esto se puede hacer y funciona, pero no es una buena práctica de programación, pues es mucho más claro y eficiente inicializar el array al número de elementos requeridos antes de usarlo. Lo corremos e inmediatamente nos pide la cantidad de números de Fibonacci a calcular. Por ejemplo, 7. Se puede ver cada uno de los pasos del proceso. Los primeros 3, los primeros 4, luego se agrega el quinto, el sexto, hasta llegar a los 7 primeros números de Fibonacci. Cuando veamos el tema de funciones podremos ver una versión de este programa mucho mejor. Tercero, funciones. La definición de las funciones. La primera línea de un fichero llamado name.m que define una función tiene la forma function, entre corchetes, la lista de valores de retorno, igual, name y lista de argumentos, donde name es el nombre de la función. Entre corchetes y separados por comas van los valores de retorno siempre que haya más de uno, y entre paréntesis también separados por comas los argumentos. Veamos ahora el ejemplo visto anteriormente, pero en su versión de función. Esto se hace reemplazando las sentencias que asignan los valores a las variables b y h, es decir, estas dos, con una declaración de una función. Esta declaración, como se dijo, incluye la palabra clave function, los nombres de los argumentos de entrada y de salida y el nombre de la función de la siguiente manera. Después de guardar el archivo, usted puede llamar la función con una diferente base y altura del triángulo desde la línea de comandos, sin necesidad de modificar el archivo cada vez.
Las funciones tienen su propio espacio de trabajo, separado del espacio de trabajo base. Por consiguiente, ninguna de las llamadas que acabamos de hacer de la función triaria sobrescribe el valor de a, b y h que se asignaron cuando se ejecutó el script. En vez de esto, la función asigna los resultados a las variables a1, a2 y a3. Pueden haber funciones sin valor de retorno y también sin argumentos. Recuerde además que los argumentos son los datos de la función y los valores de retorno sus resultados. Si no hay valores de retorno, se omiten los corchetes y el signo igual. Si solo hay un valor de retorno, no hace falta poner corchetes. Tampoco hace falta poner paréntesis si no hay argumentos. Veamos otro ejemplo. Esta sencilla función llamada addTo no tiene parámetros de entrada, entonces los corchetes y el signo de igual son omitidos. Solamente hay una sentencia de MATLAB en esta función, la cual es x más y. Como esta sentencia no es terminada por un punto y coma, el resultado de la operación se imprimirá en el command window. Las dos primeras líneas antes de la definición de la función son comentarios. Estos no solamente describen las sentencias que hay en la función, sino que además su posición en el archivo permite que se usen como ayuda de MATLAB. Es decir, si la línea de definición de una función de MATLAB es seguida por comentarios, estos comentarios serán mostrados en pantalla cuando se teclee en el command window help y a continuación el nombre de la función. MATLAB imprimirá hasta que encuentre una línea en blanco o una sentencia ejecutable, cualquiera que ocurra primero. En este caso, imprimirá hasta que encuentre x más y. Intentémoslo con esta función addTo. Help, addTo, presionamos Enter y vemos que imprime solamente los comentarios. Para probar el entendimiento de las entradas y salidas de variable, vamos a entrar a la función con varios valores x y y. Ahora veamos otra función sencilla. La llamaremos en este caso trapArea.m, la cual cuenta con 3 parámetros de entrada y un parámetro de salida. Como solo existe un parámetro de salida, no hay necesidad de poner los corchetes, así que se omitirán. Hay que notar que existe una línea en blanco entre los comentarios que escriben la función y el comentario solo, que escribe el cálculo del área. Este comentario del cálculo del área no se mostrará cuando tecleemos help trap area. Recuerde que es muy importante agregar estos comentarios al inicio de cada función para que las demás personas que lo usen lo entiendan y además para recordar su funcionamiento en un futuro. Esta función lo que hace es calcular el área de un trapecio dadas las dimensiones a, b y h, donde a y b son las longitudes de los lados paralelos y h es la distancia de esos lados. Por ejemplo, ahora veamos la versión mejorada del script que anteriormente nos permitía ver los n primeros números de la serie de Fibonacci, pero esta vez como una función. Como vemos, previamente a empezar a incluir los números en el array f, se inicializa el array al número de elementos deseado, es decir,
una fila y n columnas. Para correrlo, simplemente entramos con el número de números de Fibonacci que queremos encontrar. En este caso 7, y vemos que inmediatamente nos da el resultado. Se comprueba que es mucho más eficiente y claro que la versión script. Una diferencia importante con lenguajes como C, C++ o Java es que en MATLAB una función no puede modificar nunca los argumentos que recibe de cara al entorno que ha realizado la llamada. Los resultados de una función de MATLAB se obtienen siempre a través de los valores de retorno, que pueden ser múltiples y matriciales. La próxima función, llamada myMax, toma 4 números como argumentos y devuelve el mayor número entre ellos. La primera línea inicia con la palabra clave function. Se le da el nombre a la función y los argumentos. En este caso, cuenta con 4 argumentos de entrada y 1 de salida. Las líneas de comentarios que vienen inmediatamente después de la definición de la función dan la ayuda a la función. Como vimos anteriormente, estas líneas se imprimen cuando tecleamos en el command window help seguido del nombre de la función. La función consiste en asignarle a la variable max el primer número. Luego se comprueba si el segundo número es mayor que max, es decir, si es mayor al primer número. En caso verdadero, ahora n2 sería max. En caso contrario, continúa comprobando con n3 y n4. Continúa así sucesivamente y al final en la variable max estará el mayor número de los 4. Comprobémoslo llamando a la función con los siguientes valores. El resultado debería ser 89. Tanto el número de argumentos como el número de valores de retorno no tienen que ser fijos, dependiendo de cómo el usuario llama a la función. Las variables definidas dentro de una función son variables locales, en el sentido de que son inaccesibles desde otras partes del programa y en el que no interfieren con variables del mismo nombre definidas en otras funciones o partes del programa. Se puede decir que pertenecen al propio espacio de trabajo de la función y no son vistas desde otros espacios de trabajo. Para que la función tenga acceso a variables que no han sido pasadas como argumentos, es necesario declarar dichas variables como variables globales. Es muy frecuente utilizar como nombre de variables globales nombres largos de más de 5 letras y en mayúsculas. Dentro de la función, los valores de retorno deben ser calculados en algún momento. A diferencia de C, C++ o Java, no hay una sentencia return obligatoria. De todas maneras, no hace falta calcular siempre todos los posibles valores de retorno de la función, sino solo los que el usuario espera obtener de la sentencia de llamada a la función. En cualquier función existen dos variables definidas de modo automático, las cuales son llamadas NARIN y NAROUT, que representan respectivamente la primera el número de argumentos y la segunda el número de valores de retorno con los que la función ha sido llamada. Dentro de la función, estas variables pueden ser utilizadas como el programador de C. La ejecución de una función termina cuando se llega a la última sentencia ejecutable. Si se quiere forzar el que una función termine de ejecutarse, se puede utilizar la sentencia return, que devuelve inmediatamente el control al entorno de llamada. Por ejemplo, en este ejemplo, llamado mi factorial, la función retorna el factorial del número entrado n. La palabra clave en return es usada para darle una salida anticipada a la función en casos específicos. Por ejemplo, en este caso se comprueba si el argumento de entrada es menor a 0. Si esto se cumple, se imprime en pantalla e ingrese un número positivo, teniendo en cuenta que los números negativos no tienen factorial.
Mediante la palabra return se termina la función. Si el número no es menor a 0, se comprueba si el número es 0 o 1. En dicho caso, se imprime el factorial de 0 o 1 es 1 y termina la función. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, se continúa con el cálculo habitual del factorial del número y se imprime en pantalla el resultado. Ahora comprobemos su funcionamiento. Primero, empezaremos por una función suma que realiza la siguiente tarea. Suma dos números x y devuelve la suma z igual a x más y. Para esto, como sabemos, damos clic en New Script. El primer paso es la definición de la función. Escribimos la palabra function. La salida de la función va a ser z. La función se llama suma. Y los parámetros de entrada x y y. El cuerpo de la función x más y y terminamos la función. A la función suma se le pasan dos datos en las variables x y devuelve el resultado en la variable z. El segundo paso es guardar el fichero. El fichero que guarda la función tiene el mismo nombre que la función, tal como se ve al seleccionar Save. Vemos que inmediatamente él nos llena con el nombre que le hemos dado a la función. De esta manera guardamos y ahora continuamos con el tercer paso, que es la llamada a la función. La llamada a la función se puede hacer desde la ventana de comandos o command window. Simplemente tecleamos suma y los valores de entrada que necesitamos, que son dos, x y y. Pongamos por ejemplo 2 y 3, obteniendo la respuesta 5. También es posible hacer el llamado de la función a través de un script. Por ejemplo, mediante este script. En este caso, la llamada a la función suma, su parámetro x adquiere el valor del primer argumento a. El segundo parámetro y toma el valor del argumento b. Se efectúa la suma en el cuerpo de la función. Se guarda el resultado en la variable z que devuelve la función. El valor que guarda z se copia en la variable res. Las variables x, y z son locales a la función y por lo tanto no aparecen en la ventana Workspace. No se puede acceder a ellas desde la ventana de comandos. Veamos ahora otro ejemplo de función. Este ejemplo es de una función para calcular el factorial de un número. Aquí se tiene como parámetro de entrada n y de salida la variable factorial. Primero se le asigna a una variable producto el valor de 1. Luego, mediante un ciclo for, se va cambiando el multiplicador desde 2 hasta el número entrado. Luego se calculan los productos. Al final del ciclo hacemos factorial igual a producto, la cual será la variable que retornará la función. En el command window, si decimos, se calcularía el factorial del número 5, y como se puede comprobar, la respuesta es 120. Cada vez que se utiliza una función, se dice que se hace una llamada a la misma. Nótese que en este llamado se produce un efecto interesante. El valor que se proporciona, 5 en el ejemplo, es copiado a la variable n de la función,
de modo que las órdenes que se habían escrito y que calculan el factorial de n están en realidad calculando el factorial del número escrito entre paréntesis. A esto se le conoce como pase de argumento. Ahora, siguiendo con el ejemplo anterior, si esta vez en el command window escribimos y igual a mi fac 5, a y se le asigna el valor de 120. En este caso es muy instructivo utilizar la orden who para ver qué variables se están utilizando en este momento. Si tecleamos who, nos dirá sus variables son y solamente nos mostrará y. Este resultado obtenido quizá debiera sorprender, porque ¿dónde está la variable producto y factorial y multiplicador y n? La única variable que parece existir según indica el resultado de la función who es y. La respuesta es que las variables producto, factorial, multiplicador y n no son visibles desde el entorno de MATLAB, pues están ocultas dentro de la función mifact. Esta característica es muy útil, pues de este modo cada función puede usar variables con el nombre que quiera sin que haya que preocuparse porque esta variable ya exista previamente en otra función. Este hecho se produce con las funciones, pero no con cualquier archivo M, como se muestra a continuación. Considere los dos archivos M que se indican a continuación. El archivo frecta contiene una función. Es fácil ver que la función calcula la ordenada sobre la recta y igual a 8x más 2, correspondiente a un punto de axis x, que es el dato proporcionado a la función. El segundo archivo es el archivo m-recta. Este archivo m-recta no es una función, es simplemente un conjunto de órdenes de MATLAB que se han escrito y guardado en el disco, es decir, es un script. A continuación se va a mostrar mediante ejemplo las diferencias de uso de ambos archivos. Usando el archivo f-recta, el cual contiene una función, se observa que la variable a permanece inalterada a pesar de haber ejecutado la función. En el segundo caso, usando el archivo m-recta, la cual no es una función, se observa que la variable a cambia de valor luego de su ejecución. Queda claro pues que la variable que usa el archivo .m es la misma que existe en el entorno de MATLAB. Ahora veamos un ejemplo sobre el movimiento de caída de los cuerpos. Las ecuaciones que describen el movimiento de caída de los cuerpos son las siguientes, donde v sub 0 y x sub 0 son la velocidad inicial y la posición inicial respectivamente. Vamos a crear una función denominada caída libre que admita como parámetros el tiempo t y devuelva la posición x y la velocidad v de un móvil que se lanza desde 200 metros de altura con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Se tomará la aceleración constante de la gravedad como menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Primero seleccionamos New Script. Luego definimos la función, la palabra clave function, las variables de salida entre corchetes, en este caso x y v, el operador de asignación igual, el nombre de la función caída -libre y entre paréntesis la variable de entrada t. Luego escribimos el cuerpo de la función con dos sentencias que calculan la velocidad v y la posición x cuando se proporciona el dato del tiempo t. Finalizamos con end. Luego seleccionamos Save para guardar la función en el archivo caída-libre. Volvemos a la ventana de comandos llamada la función caída libre, pasándole como argumento de entrada un tiempo igual a 2 segundos del siguiente modo. Las respuestas van a ser guardadas en las variables pos y vel. Y como argumento de entrada 2 segundos.
que calcula y muestra que la velocidad es 20 metros sobre segundo y la posición es 240 metros en el instante t igual a 2 segundos. En la llamada de la función caída libre, el parámetro t adquiere el valor de 2. En las dos sentencias se calcula la velocidad y la posición y se guardan en las variables locales v y x. La función devuelve estos dos valores que se copian en las variables vel y pos de la ventana de comandos. En la ventana de comandos no tenemos acceso a las variables t, v ni x, pues estas son locales a la función caída libre y desaparecen cuando termina de ejecutarse. Pero sí tenemos acceso a las variables pos y vel, que guardan los resultados del cálculo realizado en el cuerpo de la función. Si intentamos acceder a la variable x o t, obtenemos un mensaje de error. Ahora, si queremos que la función caída-libre calcule la posición y la velocidad del móvil para una secuencia, es decir, un vector de tiempos t, tendremos que modificar la definición de dicha función de la siguiente manera. Ahora, en la ventana de comandos se llama la función caída libre pasándole los siguientes tiempos. Y luego como hicimos anteriormente, cambiándole el 2 por el vector t. No olviden guardar previamente. Y vemos que se calcularon las posiciones y las velocidades para cada uno de los tiempos del vector t. Para 0 segundos, la posición es 200 y la velocidad 40 metros sobre segundo. Para el tiempo 2 segundos, como vimos antes, la posición es 260 metros y la velocidad 20 metros sobre segundo, y así sucesivamente. De esta manera se da por terminado el séptimo tutorial de MATLAB. Programación, parte 2 de 3. En el siguiente video tutorial veremos la tercera parte, en la cual se tratarán los temas referencias de función o function handles y funciones anónimas. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.